colonial y crisis de 1898. Antecedentes. Tras la caída de Isabel II en octubre de 1868, inicia la Guerra Larga en Cuba. Con Alfonso XII y tras la derrota del carlismo, el régimen se empleó a fondo con la cuestión cubana, cerrando la guerra con la Paz de Zanjón en 1878, en la que Martínez Campos concedía la amnistía y promesas de autogobierno que nunca llegaron. El Partido Liberal Cubano, integrado por criollos, luchó por aumentar su autonomía. El primer proyecto fue rechazado y aparecieron posturas como el Partido Revolucionario Cubano, de José Martí. Cuba tenía gran importancia política y económica. Su economía se basaba en la agricultura y exportación de tabaco y azúcar. Era la joya de la corona. Guerras coloniales. En septiembre de 1868, el descontento criollo se puso de manifiesto con el Grito de Yara, que inició la Guerra de los 10 años, liderada por Manuel Céspedes, que reclamaba la independencia y el fin de la esclavitud. Concluyó con la Paz de Zanjón en 1878. El centralismo político y el proteccionismo económico de los gobiernos conservadores de la Restauración llegó a lo máximo con el arancel de 1891, que perjudicaba el comercio urbano y a Estados Unidos, cuyo presidente McKinley amenazó con un bloqueo comercial. José Martí creó el Partido Revolucionario Cubano e inició la revuelta independentista definitiva en 1895, el Grito de Baile. Cánovas envió al general Martínez Campos para llegar a un acuerdo, pero fracasó y dimitió. El gobierno envió al general Weyler con su política de mano dura, agrupando a la población en campos de concentración, resultando la muerte de 200.000 personas. El asesinato de Cánovas en 1897 dio lugar a un nuevo gobierno de liberales de Sagasta, que concedía la autonomía política de la isla, pero la propuesta fue rechazada por los independentistas, quienes ofrecieron $300 millones por la isla. El acorazado Maine explotó y se hundió en febrero de 1898 y responsabilizaron a España del suceso. El presidente McKinley le dio un ultimátum a España, 3 días para abandonar la isla, antes de declarar la guerra. Aplicó la doctrina Monroe, América para los americanos. España reaccionó con una explosión nacionalista popular antinorteamericana que confiaba en la superioridad militar y en su victoria. La flota española, aún atracada en la bahía de Santiago al mando del almirante Cervera, quedó bloqueada en su salida y ante el temor de un ataque por tierra norteamericano salió del puerto y fueron derrotados por los acorazados norteamericanos. La situación en Filipinas tampoco era favorable. El general Polavieja había sofocado insurrecciones contra el poder español y ejecutado al líder José Rizal. El 1 de mayo, la flota española es derrotada por la armada yanqui en Cavite. Fue el episodio de un destacamento español que resistió a los ataques filipinos hasta meses después de haber sido entregado al archipiélago. Los que regresaron se conocían como los últimos de Filipinas. Concluyó en diciembre de 1898 con la Paz de París, por la que Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam fueron cedidos a Estados Unidos. Cuba quedó bajo el control norteamericano. Consecuencias del conflicto. Se produjeron pérdidas humanas por la guerra y enfermedades. En España se generó un estado de frustración y pesimismo. Las pérdidas económicas alteraron las finanzas, la hacienda pública y los precios, afectando a los sectores más humildes. Se dispararon los nacionalismos, el ejército puso de manifiesto su incapacidad técnica y se generó un sentimiento antimilitarista. Apareció el regeneracionismo, de la mano de Joaquín Costa. Los regeneracionistas analizaron España y apostaron por su modernización. Cabe destacar la generación del 98, que se vieron muy afectados por la crisis moral, política y social debido a la derrota en la guerra. El final de la regencia y la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902 mantuvo a duras penas el sistema de la Restauración. La política colonial española tendrá otro escenario conflictivo.
Marruecos, lo que acrecentó el protagonismo de los militares. Todo ello y un desastre en 1921 anual desencadenaron el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923, que acabó con el régimen y fue el comienzo del fin de la monarquía borbónica.